Hola de nuevo, os doy la bienvenida al rincondelsanovo.com, a otro nuevo vídeo más sobre farmacología, salud, medicina y nutrición. Vamos a establecer otra comparativa, como no, sobre medicamentos, que ya sabéis que es un tema que gusta bastante y especialmente medicamentos que se suelen utilizar mucho a nivel popular y en la práctica clínica. Hoy vamos a hablar de dos que se utilizan para el tratamiento del asma o el broncoespasmo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Especialmente me voy a centrar en el asma, ¿de acuerdo? Ese proceso alérgico que sufren ya muchísimas personas, más de 200 millones en el mundo. Dejaré además un artículo que he dedicado también en la web para que le echéis un vistazo hablando sobre el asma y un poquito también sobre la utilización de medicamentos y otros tratamientos naturales que sirven como métodos preventivos para evitar una crisis, una recidiva o una exacerbación de ese asma, que es al final donde viene el problema. Bien, vamos a hablar de dos medicamentos. Uno es el Ventolin, que es el salbutamol o albuterol, y otro es el Terbasmin, la terbalina. De estos medicamentos voy a establecer la comparativa entre el salbutamol y el formoterol. Porque la terbutalina es que es prácticamente igual que el salbutamol. Es un agonista selectivo, además adrenérgico, beta 2 también, pero digamos que es de acción corta, es igual que el salbutamol, entonces las diferencias prácticamente son mínimas, especialmente a lo mejor en el tema de efectos secundarios. Entonces he querido establecer una comparativa con el formoterol, que además se combina con budesonida, que es un corticoide de acción corta y de acción débil, que viene acompañado además en estos inhaladores de formoterol suele venir una pequeña cantidad de corticoide para tener el asma más controlada, porque tiene una duración más prolongada. Como digo, la comparativa será entre salbutamol y el formoterol, aunque la terbutalina, que es también un agonista selectivo pero de acción corta como el salbutamol, se podría prácticamente igual comparar con el formoterol. Son dos medicamentos utilizados para el asma de manera inhalatoria, se utilizan por vía oral, se inhala a unos 5 o 6 centímetros de la boca o 4, dependiendo de donde lo echamos, una pequeña dosis. Generalmente se puede tener dosis de control, a lo mejor suministrándolo pues 2 o 3 veces al día, si no hay ninguna recidiva o ninguna exacerbación del asma. Si hay una exacerbación, sí que se tiene que utilizar más dosis hasta que vayamos controlándola, ¿de acuerdo? Hay gente que incluso tiene la capacidad de poder controlar una exacerbación del asma mediante la relajación voluntaria de sus músculos, ¿no? Mediante relajación, meditación, lo tienen muy controlado, muy entrenado y pueden evitar incluso el consumo del fármaco. Aunque ya sabéis que si hay una crisis asmática aguda o si estamos haciendo ejercicio, etcétera, lo ideal es utilizar el medicamento de manera inhalatoria. Aquí tendríamos el formoterol acompañado de budesonida, que es el corticoide, y aquí tendríamos el salbutamol, ¿de acuerdo? Las dosis normalmente son 100, 200 microgramos, etcétera, para cada uno de ellos. He establecido aquí una comparativa para que lo tengáis en cuenta para ver cuál de ellos sería más efectivo. Son medicinas de rescate para el asma, es decir, no es necesario consumirla todo el tiempo, ¿de acuerdo? Dependiendo también luego del grado de tu asma y según las indicaciones de todo alergólogo, pues podemos utilizar dosis de mantenimiento, 3 o 4 al día, o a lo mejor solamente tomarla cuando tengas un poco de disnea o un broncoespasmo o te cueste respirar, etcétera, o te veas muy fatigado o fatigada. Como hemos comentado, el formoterol tiene más duración, es un agonista selectivo beta-2 adrenérgico, es decir, también actúa sobre los mismos receptores, pero tiene más duración. Digamos que el formoterol dura como unas 10-12 horas y el salbutamol y la terbutalina durarían unas 4 o 5 horas, ¿de acuerdo? ¿Por qué dura eso? Pues especialmente por su estructura. El salbutamol es más hidrofílico, ¿de acuerdo? Pasa menos tiempo en la membrana, pues tanto tiene menos acción. Y el formoterol es moderadamente lipofílico, pasa más tiempo en esa membrana y luego en la zona hidrofílica, entonces tendría más acción sobre esa relajación, ¿no?, del músculo liso bronquial. Hay mayor control del asma con formoterol, aunque el salbutamol es mucho más seguro en relación, nos referimos sobre todo al tema de efectos secundarios. Actúan sobre los receptores beta-2 adrenérgicos, exactamente sobre los mismos receptores que relajan la pared de la musculatura lisa de los bronquios. ¿De acuerdo? El salbutamol, digamos que aumenta las concentraciones de AMP cíclico, que digamos que es un señalizador, lo que hace es decir a la célula, pues haz esto, haz aquello. Activa una enzima que se llama delineato ciclasa, que esta lo que hace esta enzima es degradar el ATP. El ATP, la adenosíntrifosfato, que es la moneda energética que todos conocemos, pues lo que hace es degradarla, la convierte en AMP cíclico. ¿De acuerdo? Le quita un grupo, le quita el grupo fosfato para convertirlo en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a reducir las concentraciones de calcio en el plasma. El calcio, además, que tiene acciones vasoconstrictoras o inotrópicas, como queréis llamarlo, pues se va a reducir esa constricción de la pared vascular y se va a producir ese efecto de relajación, ¿de acuerdo? Que se abre una apertura de esas vías respiratorias para que pueda entrar más oxígeno, más aire a los pulmones y reducir esa fatiga o esa disnea. El formoterol actúa, digamos, sobre una proteína transmembrana
que hay la bicapa lipídica, hay proteínas, ¿de acuerdo? Que se encargan luego, pues, de permitir el acceso de diversas sustancias. El formoterol se queda ahí un tiempo y luego pasaría a la zona hidrofílica, digamos ya a la zona del citosol de la célula, donde ya ejercería su actividad farmacológica durante más tiempo, como digo, mucho más tiempo que el salbutamol. Actúan en cuestión de minutos, bueno, prácticamente solo realizando la primera inhalación, en pocos segundos notaremos ya mejoría y al partir del minuto 3 minutos notaremos esa mejoría de acuerdo de esa disnea o de esa fatiga. El salbutamol es hidrofílico, el formoterol moderadamente lipofílico, como hemos comentado. Dosis que se utilizan del fármaco, 2 dosis diarias aproximadamente. Cuando hay esa exacerbación, una crisis de asma, el salbutamol generalmente se utiliza cada 15 minutos, un par de dosis. Cada 15 minutos durante 2 horas o hasta que nos veamos ya controlados. Como digo, según las indicaciones del alergólogo, que es el que nos lo tiene que decir, o según las indicaciones que ponga el prospecto del medicamento. El formoterol normalmente se utiliza 3 o 4 veces al día, pero como digo, porque va combinado con budesonida. A lo mejor no va combinado, solamente va en forma inhalatoria. El terbasmin, es decir, la terbutalina, tiene más efectos secundarios. Hemos dicho que es un agonista selectivo también de estos mismos receptores, al igual que el salbutamol, pero tiene algo más de efectos secundarios, especialmente a lo mejor dolor de cabeza, taquicardias, etcétera. ¿De acuerdo? El formoterol, como va acompañado de ese corticoide, en vez de suministrar un corticoide o mayor dosis del corticoide, pues se suministra un poquitín de corticoide con algo de formoterol. De manera que tenemos el asma un poquito más controlada. Sobre todo esto ya es en personas, pues a lo mejor que sean más susceptibles de sufrir una disnea o fatiga o un broncoespasmo, etcétera. En este tipo de personas, a lo mejor una persona joven que lo tenga a lo mejor muy controlada, no es necesario. Con el salbutamol sería eficiente y es mucho más seguro. Además es la medicina de rescate por excelencia que se suele utilizar en la práctica clínica. Durante el ejercicio, ¿es obligatorio usarlo durante el ejercicio? Pues a lo mejor antes, como digo, si siempre que haces ejercicio te suele dar, pues te lo tomas antes. ¿De acuerdo? Pero en principio lo ideal es entrenar también o practicar deporte en recintos internos, de recintos cerrados, que no estén al aire libre. Ya sabes que en el aire libre, pues si hay árboles o plantas cercanas y son más susceptibles al polen, a la contaminación, etcétera, pues es más probable que suframos una crisis asmática. Dicho esto, en resumen, ¿cuál de los dos sería más efectivo para tratar el asma? Más efectivo el formoterol, más seguro el salbutamol. Si tenemos una crisis asmática aguda o somos muy vulnerables, etcétera, pues seguramente el alergólogo nos ponga los dos. Un poquito de salbutamol y el formoterol a lo mejor para tomarlo 1 o 2 veces al día. El formoterol, volvemos a decir, para tener el asma más controlada sería más efectivo, pero es más seguro, tiene menos efectos secundarios o va a dejar menos secuelas en nuestro organismo, aunque digo de forma inhalatoria y en estas dosis es muy raro, pero sería más interesante el salbutamol. Como digo, para asmas muy débiles o muy flojitas o que estén muy controladas. Para asmas ya más problemáticas o más rebeldes, el formoterol. Aunque muchas veces es utilizar los dos, salbutamol y formoterol con budesonida. Así que nada más, dejaré más información en la descripción para que le echéis un vistazo. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención y os espero en próximos vídeos. Un saludo, hasta pronto, adiós.